Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de 24 Noche, 12 de la noche con 52 minutos. Comenzamos con un gran incendio que se registró en la comuna de Pudahuel, donde cientos de voluntarios de bomberos estuvieron trabajando para combatir las llamas. Vamos con Jan Yaquetti, que tiene la información. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Se trata de una emergencia que no está controlada del todo, pero sí contenida. Luego de que a eso de las 8:30 de la tarde una bodega comenzara a registrar fuego en su interior, y fíjense que habría estado destinada a almacenar menajes, es decir, muebles de casas, también hay mucha madera. Y finalmente ahí es donde se originó esta emergencia en una primera instancia, pero también el elemento viento ayudó muchísimo a la propagación del fuego, y además otros elementos químicos que al interior se encontraban y que también fueron propagando el fuego hacia otras bodegas. En total han sido 7 las afectadas. Una columna de humo bastante negra se pudo ver de diferentes partes de la región metropolitana, y eso también provocó la atención de las autoridades, porque la calidad del aire, digo, también era una de las situaciones que estaba siendo atendida por los equipos de emergencia, pero para evitar, por ejemplo, que algunas personas tuviesen dolores de cabeza o también náuseas. De todas maneras, no se registraron personas heridas ni tampoco bomberos lesionados, a pesar de que se registraron explosiones al interior de estas bodegas. El incendio fue bastante complejo, sobre todo porque bomberos en una primera instancia señaló de que no tenían conocimiento de qué eran los productos que se encontraban al interior, y eso también provocó de que no tuviesen la información recabada del todo, producto de que ahí en las bodegas San Francisco no se informara qué era lo que se estaba quemando en una primera instancia. Y eso también provocó de que la Seremi de Salud y también el municipio de Pudahuel se manifestaran al respecto y anunciaran una investigación para poder saber qué fue lo que ocurrió. Y fíjense que a nosotros, Bodega San Francisco nos acaba de mandar un comunicado de prensa en donde ellos señalan de que se reaccionó de acuerdo a los protocolos de seguridad, adoptando las medidas de contención requeridas y coordinándose con personal de bomberos para enfrentar esta situación. Proceso que se encuentra aún en curso. Lo que les señalaba, finalmente esta emergencia continúa de todas maneras ya contenida, al menos. Escuchemos que nos señalaban también autoridades que se hicieron presentes en esta oportunidad. Logramos reconocer que es una emergencia química donde teníamos gran cantidad de lubricantes, solventes y equipos presurizados, los cuales finalmente se proyectaron, hicieron un poco defectuoso el trabajo, mantuvimos derrames de combustible sostenidos, lo cual también generamos la contención de estos. Habría que efectuar dentro del equipo multidisciplinario que se está efectuando acá al interior del siniestro, habría que efectuar todo el tipo de coordinaciones, también a ver si hay personas lesionadas o algún tipo de evacuación o caso de emergencia que pueda ocurrir a posterior. Las condiciones de ventilación ya en este momento no nos permiten, indicar que no habría riesgo, por lo menos a la población circundante que está ubicada al otro lado de Mirgo Vespucio. Estamos monitoreando a través de la fuente, digamos, de la fuente fija. La calidad del aire hasta este momento, 5 minutos atrás, estaba en niveles normales. La preocupación mayor que tenemos en estos momentos es nuestro sector rural, y es por eso que hacemos un llamado a los vecinos a cerrar las ventanas y también monitorear. Bien, nos trasladamos a la comuna de Maipú porque un hombre de 24 años reconoció haber asesinado a su polola, un femicidio que fue registrado en el pasaje Congo Belga, en la villa Los Naranjos, y que todo comenzó en la madrugada del día de ayer, eso de las 4 de la madrugada, cuando tienen una discusión este hombre con su polola, y él saca un arma cortopunzante y la acuchilla. Lamentablemente ella fallece y este hombre la guarda en un saco y luego en una maleta, y reconoce este crimen a su papá durante la tarde del día de ayer. Y eso también provocó de que el padre denunciara este hecho a Carabineros. Y ahí comenzó todo un protocolo de investigación, y también se llevó a cabo la detención de este hombre de 24 años. De todas maneras, la consternación ahí, tanto de los vecinos, de la familia del victimario, era bastante grande, y además nosotros también pudimos ver de qué manera Carabineros, en este caso, adoptó
todas las diligencias para poder, en una primera instancia, llevar a cabo los peritajes sobre este femicidio en la comuna de Maipú. Escuchemos qué nos señalaba. Los hechos habían ocurrido en la madrugada del día de hoy, donde una pareja de pololos mantiene una discusión, dos adultos, momentos en los cuales, luego de agredirse mutuamente, el hombre extrae un arma cortopunzante, la apuñala en diferentes partes del cuerpo, causándole lamentablemente la muerte. Posteriormente, el individuo esconde el cuerpo al interior de una maleta para en horas de la tarde confesarle a la familia el crimen que había cometido. Bien, son los antecedentes que se manejan sobre este femicidio en la comuna de Maipú. Nosotros seguiremos muy atentos a lo que va a estar ocurriendo el día de mañana porque se llevará a cabo el control de detención de este sujeto y también su formalización. Así que vamos a estar muy atentos a qué resultados va teniendo este caso durante la jornada del día de hoy en la mañana. Marco. John Jaquetti, quedamos en contacto. Que estés bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Este viernes va a comenzar el primer pago del bono de acogida anunciado por el gobierno para ir en ayuda de las familias afectadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso. Este anuncio lo hizo el anuncio respecto a la fecha de entrega, que sería a partir de este viernes, lo hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien vamos a escuchar a continuación. Nuestro mensaje principal van a las familias que fueron afectadas por la catástrofe en las comunas de Viña del Mar, de Quilpué y de Villa Alemana. Hay que recordar que están aplicadas 7.809 fichas FIBE. 7.809 entonces son las familias de las cuales se ha levantado información de afectación. En materia de habitabilidad, de emergencia, por lo tanto, la primera medida es que las personas puedan acceder a un bono de acogida. El bono de acogida tiene un monto de 10 unidades de fomento, o sea, son en promedio 367.000 pesos para las familias afectadas. ¿Quiénes van a poder acceder y de qué manera van a acceder al bono de acogida? Primero queremos hablarle a los propietarios. Según la ficha FIBE, tenemos un catastro de 3.059 hogares donde las familias eran propietarias del terreno donde estaban. O sea, vivían en loteos regulares del servicio. Queremos hablarle a esas 3.059 familias. Después, a las familias que estaban de allegadas, que son 1.410 familias. Y luego a los arrendatarios, que según la ficha FIBE son 1.005 familias. Continuamos con otra de las informaciones de la jornada. La Superintendencia de Salud fijó en 7,4% el tope del alza que podrán aplicar las ISAPRES a sus planes a partir del mes de marzo. La decisión fue publicada este martes en el Diario Oficial y se tomó en base al índice de costos de la salud, el ICSA, y ahora las aseguradoras tendrán un plazo de 5 días para informar a la Superintendencia si es que subirán sus valores y también en qué porcentaje sería esa alza luego de recibir los antecedentes. El regulador va a verificar los costos operacionales informados y las ISAPRES tendrán que notificar a los usuarios el alza entre el 1 y el 10 de marzo. En el caso, mucha atención con esto, de que algún afiliado no esté de acuerdo con el alza aplicada por su ISAPRE, hay plazo hasta el 31 de mayo para solicitar un cambio de plan equivalente al precio base que tenía antes de que se aplicara el alza, o bien puede poner término al contrato o ingresar un reclamo en la Superintendencia de Salud. Cabe destacar que este tope es casi 3 veces mayor al 2,6% que se había establecido en 2023. No es una buena noticia para los afiliados. ¿Por qué? Primero, porque es el triple del valor del año pasado. Segundo, porque es un adelantamiento de julio a abril. Tercero, porque aquí toda la distribución del valor cero por fallo judicial de los niños menores de 2 años queda prorrateado entre todos los afiliados, tengan o no hijos menores de 2 años. Y tampoco se consideraron las prestaciones del FONASA porque son un atenuante que habría rebajado este valor. Y por segunda vez este año, la exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, declaró ante la Fiscalía Oriente por un eventual fraude al fisco durante su administración. Son más de 20.000 millones de pesos los que están en investigación por parte del Ministerio Público. Esto luego de 2 informes emanados de la Contraloría General de la República. Uno de ellos presentado en 2017, que denunció la no rendición de más de 9.000 millones de pesos que estaban asociados a la subvención escolar preferencial, CEP, y otro de 2020, que establecía la falta de más de 10.000 millones también ligados
ligados a la educación en San Bernardo. La ex edil prestó declaración este martes y a la salida expresó que ha sido víctima de injurias y calumnias y que su ánimo es que se aclare la situación. A Nora Cuevas, la Fiscalía la investiga en calidad de imputada por los delitos de malversación de caudales públicos, desfalco, fraude al fisco y de subvenciones. Estamos entregando toda la documentación de respaldo, así que yo muy tranquila, confiada en que hice lo mejor que pude por mi comuna y demostrar que nuestras acciones estaban absolutamente respaldadas. Todo lo que es procesos de rendiciones son muy lentos, hay procesos rectificatorios y lo importante es que aquí no hay platas gastadas en otras cosas que no correspondan al área de educación y eso es lo que me tranquiliza. El juzgado de garantía de Antofagasta rechazó el cambio de medidas cautelares y decidió mantener la prisión preventiva para Daniel Andrade y Carlos Contreras en la investigación del caso Democracia Viva. Para este jueves y viernes se espera que el fiscal jefe de Antofagasta también tome declaraciones a Miguel Crispi, Javiera Martínez y Giorgio Jackson. Así llegaban al Tribunal de Garantía de Antofagasta Carlos Contreras y Daniel Andrade, ambos imputados por la arista Democracia Viva del caso Convenios. Tras 2 meses de estar cumpliendo prisión preventiva, este martes fueron revisadas las medidas cautelares ordenadas en su contra, ambos formalizados por delito de fraude al fisco, esto tras el traspaso de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la Fundación Democracia Viva. Petición que fue rechazada por el tribunal que mantiene la tesis de que ambos son un peligro para la sociedad por la calidad de sus delitos, además de la no existencia de nuevos antecedentes que puedan revertir la medida cautelar. Y esto para el Ministerio Público es relevante, pues en definitiva sostiene nuevamente que lo que hemos venido señalando en términos de que los hechos por los cuales fueron formalizados los imputados, estamos hablando de fraude al fisco reiterado en términos cautelares y en esta etapa de la investigación se encuentran en ese sentido suficientemente acreditados. Tal como señalamos en la audiencia, no había nuevos antecedentes que ameritaran el cambio de la medida cautelar. Defensas que solicitaron cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por firma mensual y arraigo nacional o de cualquiera otra medida que podría haber sido considerada pertinente. Argumentos como la falta de tiempo para poder recabar mayores antecedentes e incluso otros hechos de connotación pública fueron parte de la audiencia. Y en otros casos, como el de la señora Polici o el de la señora Barriga, que los montos eran infinitamente superiores. Y ella quedó en reclusión domiciliaria. ¿Por qué? ¿Y por qué el señor Andrade está al frente suyo, hoy día con peto y esposado de brazos y piernas? La defensa del ex Seremi Carlos Contreras anunció que presentará una apelación a la decisión de este tribunal. Tenemos 5 días, que sería hasta el próximo lunes, para deducir la apelación y ahí ya haremos valer los argumentos. ¿Van a apelar la medida? Sí. Una audiencia donde estaba presente Cristian Aguilar, fiscal jefe de Antofagasta, el mismo que hará su arribo a Santiago para seguir con diligencias. La Fiscalía hace diligencia directamente o a través de la policía. En este caso, efectivamente, se van a realizar diligencias en Santiago este jueves y viernes, pero su contenido es reservado, atendida la naturaleza de la misma. Contenido reservado, pero con protagonistas conocidos. Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi deberán declarar ante la Fiscalía en calidad de imputados. Los 13 responderán las interrogantes que hasta hoy existen en causas separadas, pero en el marco del caso Convenios. Vamos a cambiar completamente de tema, ya casi es un hecho. Luego de una consulta ciudadana, más de un 60% de los vecinos de la comuna de Las Condes y que participaron de este estudio aceptó cambiar el nombre de Cuarto Centenario, una de las principales calles de la comuna, a Avenida Presidente Sebastián Piñera Echeñique. ¿Cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las principales dudas de vecinos y locatarios? Ponga atención. Febrero comenzó así, un funeral de Estado y 3 días de duelo nacional por la muerte repentina del expresidente Sebastián Piñera. Como homenaje, la alcaldesa de Las Condes propuso cambiar el nombre de una importante avenida de la comuna. En el próximo Consejo Municipal presentaré la propuesta para renombrar la avenida Cuarto Centenario como Avenida Presidente Sebastián Piñera Echeñique. En Las Condes queremos honrar trayectoria, servicio y dedicación del expresidente con nuestro país, merecido homenaje a un vecino ilustre. Una forma de reconocer todo lo que él hizo por nosotros. Porque no estoy de acuerdo, ¿no? Cada vez que una persona se muere hay que cambiarle el nombre a la calle por eso.
Fueron los propios vecinos quienes a través de una encuesta ciudadana decidieron si apoyar o no esta iniciativa. El sondeo comenzó el lunes 12 de febrero y una semana después, con más de 25.800 respuestas, se dieron a conocer los resultados. Un 60,67% estuvo a favor de esta iniciativa, mientras que un 39,33% se inclinó a rechazar la idea del cambio de nombre. En la consulta realizada a los vecinos se entregaron 3 opciones de posibles avenidas que podrían cambiar. La ganadora, Avenida Cuarto Centenario, con más del 65% de los votos, sería la calle que utilizará el nombre del exmandatario. A mí me complica un poco por la ignorancia del tema de no sé qué va a pasar a posterior. Al que cambie la calle, no sé si voy a tener que hacer algún trámite, si la gente que conoce Cuarto Centenario va a llegar acá a mi local. Ese es mi único problema. Diego es dueño hace más de 20 años de un taller mecánico en Cuarto Centenario y como él, muchos locatarios se hacen las mismas preguntas. ¿Qué viene ahora? ¿Quién debe realizar los trámites para el cambio de dirección? ¿Esto implica algún costo para los dueños? Todo tiene su costo, sobre todo ahora cada vez hay más gastos. Nosotros nos conocen como la sucursal Niusuchi Cuarto Centenario. Entonces, claro, ¿cómo quedaría el nombre? La Municipalidad de Las Condes respondió a alguna de estas preguntas. Las y los residentes no deben realizar ningún trámite ni pago alguno. El municipio, a través de la Dirección de Obras Municipales, oficiará al Servicio de Impuestos Internos para hacer un cambio masivo a efectos de cambios de boletas, facturas y o publicidad. No creo que haya un cambio como algo que haya que pagar por cambiar el nombre, porque supongo que será algo de la municipalidad. Y eso es automático. No creo que tenga un costo operacional, económico. ¿Y qué pasa con los residentes? Al igual que los locatarios, no deberán realizar ningún trámite, salvo que el propietario esté interesado en vender la propiedad. Una vez que cambia el nombre de una calle por el motivo que sea, es el propio dueño o interesado el que tiene que sacar el certificado del número en la dirección de obras y llevarlo al conservador de bienes raíces pertinente. Un trámite poco engorroso que muchas veces se puede realizar de forma online y que según la municipalidad es parte de los papeles a considerar en todo proceso de regularización, independiente si se cambia o no el nombre de la calle. Lo que viene ahora es que pase esta iniciativa por la aprobación del Consejo Municipal y también del Consejo de la Sociedad Civil y de ser aprobada, iniciar el recambio de Avenida Cuarto Centenario por Avenida Presidente Sebastián Piñera Echenique. Un posible cambio de nombre que afectará a una avenida que recorre 3,3 kilómetros y nace como continuación de la Avenida Alonso de Córdoba hacia el sur y finaliza en Avenida Francisco Bilbao. 1 de la madrugada con 10 minutos, hacemos una pausa en 24 Noche y ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Estamos de regreso en 24 Noche. Un hombre acusa que durante 4 años ha recibido cobros millonarios por consumo de luz. ¿Cuál es la razón? Le incluyen el gasto de semáforos y luminarias de la vía pública. Su deuda ya supera los 130 millones de pesos. La nota es de Belén Arellano y Romina Pardo. Agotado con todo lo que se ha vivido. Porque si ve que tiene un cliente que le ha reclamado la cantidad de veces y no le soluciona los problemas. Es la frustración de Osvaldo Heredia. Asegura que en un periodo de 4 años ha presentado a Enel más de 100 reclamos por cobros de luz equivocados que han llegado a la casa de su madre en la comuna de Estación Central. El monto acumulado se eleva a 137 millones de pesos. Cuando me empiezan a llegar la factura, que eran 2 facturas de la luminaria y del semáforo, yo llamaba a don Reinaldo y le decía a don Reinaldo, me llegó esto. Y venía don Reinaldo y me decía, nosotros arreglamos esto. Reinaldo Avendaño era el representante de la concesionaria Conexión Las Rejas, empresa que arrendó la casa de la familia de Osvaldo desde 2004 a 2020. El inmueble era utilizado como sede principal de la compañía mientras construían el tramo Las Rejas Suiza. Durante ese tiempo, Conexión Las Rejas era la encargada de pagar por la luz de los semáforos y luminarias de la avenida en construcción, cobro que estaba asociado a la dirección de la casa, pero que la empresa pidió cambiar a la municipalidad cuando se terminó el proyecto. Sin embargo, pese al aviso, la familia de Osvaldo empezó a recibir las millonarias boletas. 1 millón, 2 millones, 5 millones, 6 millones, 10 millones. Y yo seguía yendo a la empresa.
Desde marzo de 2020 hasta finales de 2021, Enel siguió mandando los cobros de luminarias y semáforos a la casa de Estación Central, bajo el nombre de la concesionaria, ignorando las aclaraciones de la familia. La falta de Enel de la rigurosidad de verificar si efectivamente con todas las denuncias que hizo don Osvaldo, que él ya no era el responsable del pago de esa cuenta. En enero de 2022, Osvaldo asegura que Enel le dijo que habían solucionado el problema y que no iba a recibir más boletas indebidas. Decidió entonces arrendar la casa a una vecina que puso un restaurante. Sin embargo, 2 meses después... Abrimos el 3 de marzo. El 6 de marzo ya nos encontramos con Enel dentro de restaurante cortándonos la luz. Desde ese primer corte, Yuli y Osvaldo llevan un registro que muestra cerca de 15 veces en que se les ha interrumpido el suministro, afectando la mercadería del local. El más reciente yo creo que fue el año pasado. Vinieron muy prepotentes. Mi esposo se tuvo que enfrentar por un tema de que me levantaron la voz. Desde Enel informaron que tras revisar la situación llegaron a una conclusión. Está claro que la deuda no corresponde a don Osvaldo, por lo tanto no debe pagarla. Lo contactamos para explicar esta situación e informarle que ya se encuentra todo corregido. Osvaldo Heredia y su familia esperan que efectivamente el problema por fin haya quedado solucionado y que no lleguen más cobros millonarios a su casa. Tuvo que abandonar su negocio, a su familia y la región por culpa de las extorsiones y amenazas cumplidas por un grupo que dice ser parte de la peligrosa banda criminal internacional Latin Kings. La PDI estaría muy cerca de los responsables, pero por ahora pueden mostrar otros casos similares resueltos en las últimas horas. A plena luz del día y sin importarles quién podía estar adentro, documentaban todas sus acciones. Su fin, ofrecer una protección no pedida a locatarios del sector norte de la capital. Logra desarrollar estas maniobras delictuales a través de amenazas extorsivas, disparos injustificados, incendios, entre otros delitos. Como ya se ha visto, pedían dinero a través de WhatsApp. Pague o plomo, pague o incendio. Ese era su modus operandi. De día, disparos, de noche las llamas se apoderaban de los locales cuyos dueños no quisieron pagar por su peculiar trabajo. Me llegó un mensaje, así de nada, y yo no hice caso. La imagen de un incendio producto de una extorsión que en Chile ya no es nueva. El equipo de 24 horas en exclusiva pudo conversar con una de las víctimas más recientes de una de estas bandas. Su local fue quemado con él adentro al negarse a pagar los 10 millones de pesos que le exigían. Encontrar la llave en la oscuridad, abrir el candado de afuera y gritar a mis vecinos que salgan. Y para que ellos salieran con una manguera y podamos apagar el incendio para que no se propague, porque era gigante. Su nombre, cara y voz están ocultas. Así nos lo pidió, ya que aunque asegura que hoy se encuentra en un lugar seguro, alejado del local que un día fue su sueño, las secuelas de lo ocurrido aún lo persiguen. De la noche a la mañana su vida cambió, a tal punto que hace más de un mes no ve a su familia. Se tuvieron que ir, que es lo más sano, yo creo. ¿A dónde se fue? Tuvieron que abandonar el país. El primer mensaje de WhatsApp que le llegó deja ver quiénes serían sus extorsionadores. Su nombre, los Latin Kings. Los Latin Kings. Latin King members. Los Latin King. The Latin King Gang. En distintas latitudes, su nombre ha sido asociado a delitos violentos. En Ecuador, incluso en medio del conflicto armado que explotó en enero, el presidente Daniel Noboa los identificó como uno de los 19 grupos terroristas. Una banda criminal que tanto temor causa en varios países y que con lo vivido por este locatario de Recoleta abre la posibilidad que hoy ya se encuentren en Chile. Luego de nuestro reportaje volvimos al barrio. Esta vez los vecinos sí quisieron relatar cómo su vida se ha transformado en el último tiempo. Caminar es algo que uno anda susto, anda saltos. Miren, nosotros aquí no tenemos seguridad, porque vamos al supermercado Santa Isabel y sentimos los gritorías nomás de la gente que lo están asaltando. Son bandas.
Esa es la realidad, son bandas. Y nunca se va a acabar hasta que no le pongan un fin. Más difícil que nunca, es una situación que no tiene control de nadie. Súper complicado. No dan deseo de salir, pues salimos con miedo, todos tenemos miedo. Esta extorsión aún no tiene responsables. La investigación es reservada. Sin embargo, ha trascendido que la PDI está cerca de quienes tanto miedo han causado. Y así, de paso, se sabrá a ciencia cierta si los afamados Latin Kings ya pisan suelo chileno. Distintas bandas, mismo modus operandi, y lo que no es menor, en la mayoría de los casos en el sector norte de Santiago. Si bien es importante destacar que desde los municipios no tenemos mayores atribuciones para perseguir el delito, mucho menos cuando son de actividades que no están formalizadas y que se hacen a escondidas de la municipalidad, en tanto esta es una función exclusiva del Ministerio Público y de las policías, sí podemos acudir a la justicia para que se persiga a quienes cometen el delito. En el caso de estos extorsionadores pistoleros, la PDI logró su detención. Su banda, una que tristemente ya no es desconocida en el país. Corresponden principalmente a 2 sujetos de nacionalidad peruana, quienes integran una banda criminal internacional, conocida como Los Pulpos, que se origina principalmente en la localidad de Trujillo, en Perú. Que el Estado, en cooperación, el gobierno, el Ministerio Público, las policías, le puedan mostrar al país que las investigaciones valen la pena y que las organizaciones criminales en Chile no tienen impunidad. La investigación desde el 2022 ha permitido la detención de más de 22 integrantes de la banda de Los Pulpos. ¿Habrá detenidos de los Latin Kings? Aparentemente falta poco tiempo para contestar la pregunta. Vamos a cambiar completamente de tema. Todo comenzó como un paseo familiar que terminó de la peor forma, con una mujer cayendo cerca de 5 metros desde el recién inaugurado Columpio de los Deseos en Lota. La víctima resultó con una fractura en uno de sus dedos. Este martes aseguró que se trató de una travesura. Ya. Un panorama entre risas que en pocos segundos pasó de eso a una travesura que, según sus protagonistas, se salió de control. Todo ocurrió en medio de un paseo familiar. Ya. Entre las risas se alcanzaba a escuchar cómo un niño advierte del peligro. Acto seguido ocurre esto. Fue la violenta caída de la mujer que se balanceaba sobre este columpio de los Deseos en Lota. Se precipitó por una pendiente de unos 5 metros. La reacción de familia y testigos fue inmediata. Oye, ¿sí cayó en esa cuestión? La señora voló por los aires. El niño gritó y ahí empezó el escándalo. Yo tuve que ayudarla, me acerqué a ayudarla porque complicaba, dificultaba la subida de la señora. Pilar fue la protagonista de esta historia este martes. Llegó al lugar donde cayó. Está bien, sin lesiones. Tiene una fractura en un dedo, golpes y una lección aprendida. Fue una travesura que estábamos leseándose, incluso él igual se columpió y también lo tiré fuerte y todo. Y bueno, tuve yo la mala suerte que caí. Fue más o menos imprudente porque en realidad lo que sucedió fue grave, peligroso. Y nada que hacerle, gracias a Dios, salió todo bien. Este es el columpio donde ocurrió el accidente. Fue inaugurado el pasado 14 de febrero en el Mirador Fuerte Viejo de Lota. Tras el accidente se comenzó a hablar de una eventual clausura. Si alguien viene aquí a columpiarse, cada uno tiene su responsabilidad. Si no fue un niño ni una niña, pues es una mujer adulta. El columpio ha traído a harta gente, turistas extranjeros. Y así a nosotros también nos sirve como para emprender. Vengo de chica a ver a mi tía acá, nunca había visto tanta gente aquí en este sector. El temor por el cierre del columpio no era infundado. La estructura no tiene permiso, fue financiado e instalado por una candidata a alcaldesa. Pese a ello, el municipio decidió no clausurarlo. Efectivamente falta algún permiso y por eso el llamado es a la municipalidad a regularizar el columpio, porque el columpio ha traído beneficios acá en la comuna, en el sector. No hay permiso de la dirección de obras. Por tanto, aquí está el director de obras, subrogante, y nosotros estamos dispuestos, digamos, a que se pueda normalizar esto, a ayudar.
Así todo indica que el columpio de los deseos se mantendrá tras este accidente que estuvo a punto de terminar con una de las novedades turísticas de Lota. ¿Sabe usted cuánto debe costar un auto para que se le aplique anualmente el impuesto al lujo? De hecho, el 90% de los bienes que pagan este impuesto en Chile son vehículos, pero también hay yates y helicópteros. Marca BYD, modelo Han 100% eléctrico, alcanza los 100 km por hora en 3,9 segundos, tiene más de 67 sensores, tracción en las 4 ruedas, 12 parlantes y 10 airbags, cuesta casi 69 millones de pesos, una alternativa en la categoría de alta gama. El mercado de autos de lujo es acotado, o sea, representa más o menos entre el 1,5 y el 2% de la venta total de automóviles en Chile. Este es un auto de lujo, es un auto premium. Y son justamente estos los que tienen que pagar un impuesto al lujo. En el caso de este auto, el monto sería de casi 1.400.000 pesos anuales. Lo que busca es gravar activos de alto valor. Es un impuesto, por lo tanto, distinto al impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta grava la generación de riqueza, pero este impuesto va más allá de eso, es de alguna forma asimilable a lo que sería un impuesto al patrimonio. Los bienes destinados a una actividad comercial o productiva están exentos de este impuesto. Solo los autos que cuestan sobre 48 millones de pesos deberán pagar un impuesto adicional, al igual que aeronaves y yates que tengan un valor sobre los 94 millones de pesos. En esta ley se definieron las características de los helicópteros, aviones, yates y automóviles de alto valor a los que corresponde aplicar la tasa del 2% sobre el precio corriente en plaza o valor comercial de estos bienes. En la medida que el bien se vaya devaluando, evidentemente va a ir decreciendo también la aplicación del impuesto. Un impuesto anual que comenzó a regir a partir de la Operación Renta 2023. Fueron más de 10.000 bienes que pagaron un impuesto al lujo. El 3% correspondió a yates, el 7% a aeronaves y el 90% a vehículos. El fisco recibió cerca de 25.000 millones de pesos. Uno puede o no estar de acuerdo con el concepto de lujo que la ley está utilizando para estos efectos, porque uno podrá decir, no estoy de acuerdo con los valores, que se fije un valor de 48 millones de pesos para un vehículo, alguien podrá decir, a mí no me parece que eso sea de lujo, pero sin duda que lo que se ha buscado con este impuesto es una fórmula más para obtener mayor recaudación fiscal. Impuesto dirigido a los propietarios de los medios de transporte en cuestión. El giro y pago de este impuesto se realizará durante el mes de abril por segunda vez desde su implementación. Bien, vamos a una nueva pausa en 24 Noche y ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noche Internacional. Vamos ahora a noticias internacionales relacionadas con Chile también, porque nuestro país acusó a Israel de violar sistemáticamente el derecho internacional en el juicio que inició en La Haya sobre las consecuencias de la ocupación de territorios palestinos. ¿Qué impacto puede tener esta instancia en medio del conflicto? Ponga atención. 50 países participan de los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, en donde se pretende reconocer como ilegal la ocupación de Israel de territorios palestinos en Cisjordania. Este martes fue el turno de Chile. Las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluidos Jerusalén del Este y Gaza, constituyen violaciones graves y reiteradas del derecho internacional. Una posición que fue destacada por la comunidad palestina en nuestro país. Chile, a través de la voz de la jurista Fuentes, ha demostrado una comprensión profunda de la gravedad de la situación, afirmando que estas acciones no solo constituyen una ocupación ilegal, sino que han evolucionado hacia una anexión de facto, marcada por violaciones sistemáticas que deben ser consideradas como tales por la comunidad internacional.
Un conflicto que se remonta a 1967 en la llamada Guerra de 6 Días, donde Israel conquistó parte de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, en manos de Jordania en ese momento, además de la Franja de Gaza a Egipto y los Altos de Golán a Siria. Desde ahí que esos territorios han estado bajo control israelí, con marcadas diferencias entre sus ciudadanos y los palestinos. Mientras los israelíes tienen la justicia ordinaria, los palestinos se enfrentan a la militar. También restricciones a la circulación a través de los llamados checkpoints, que impiden incluso la llegada hacia lugares sagrados. Allí efectivamente se hace algo que es ilegal, porque la garantía que ha tenido especialmente la Autoridad Nacional Palestina es que se le preserve su autonomía y se le preserve incluso lo que está reconocido por muchos, que es un Estado palestino. 139 países de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas han reconocido a Palestina como un Estado, y en 2016 una resolución de la ONU declaró como ilegal la ocupación israelí postguerra de 1967. Sin embargo, para el gobierno de Israel, la única manera de terminar con este conflicto es una negociación directa entre las partes. Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Tal reconocimiento, tras la masacre del 7 de octubre, otorgará una recompensa enorme y sin precedentes al terrorismo e impedirá cualquier acuerdo de paz a futuro. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es vinculante y solo servirá como mecanismo de presión internacional en momentos en los que Estados Unidos vetó por tercera vez una resolución de la ONU para pedir alto al fuego inmediato en Gaza cuando se teme una incursión terrestre a Rafah, el lugar en el que se refugian más de 1,5 millones de palestinos del enclave sin ningún lugar a donde huir. Y en otras informaciones, reconocida como la primera dama de la oposición rusa y la mujer que se atrevió a desafiar a Vladimir Putin, Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, que se ha convertido en un símbolo de los detractores al gobierno ruso tras la muerte de su esposo. ¿Pero podría ser la nueva líder de la oposición en este país? Al matar a Alexei, Putin mató a la mitad de mí, la mitad de mi corazón y de mi alma, pero todavía tengo la otra mitad, y esa me dice que no tengo derecho a rendirme. Ella es Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor ruso Alexei Navalny. Durante más de 20 años había mantenido un bajo perfil y de hecho había afirmado en varias ocasiones que su papel era el de madre y esposa, no el de política. Sin embargo, estas declaraciones parecen haber quedado en el pasado. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny, continuaré luchando por nuestro país. Les llamo a compartir esta rabia conmigo, rabia, ira, odio hacia quienes se atrevieron a matar a nuestro futuro. Un futuro que para Yulia Ambrosinova, nacida en Moscú el año 1976, estaba estrechamente ligado a Navalny, a quien conoció durante unas vacaciones en Turquía el año 1998 y con quien tenía 2 hijos, Daria de 23 años y Sakar de 15. Alexei estaba preparado, yo y toda nuestra familia lo apoyamos, lo hemos apoyado y lo apoyaremos en el futuro. A diferencia de su esposo, Yulia siempre mantuvo una imagen más privada, con muy pocas apariciones públicas, lo que tendría un giro radical en 2020, con el envenenamiento de su esposo. Luego de su recuperación, Navalny regresó en 2021 a Rusia, donde fue detenido por las autoridades y recluido en distintas prisiones hasta llegar, en los últimos meses, a la cárcel del Círculo Polar Ártico, donde finalmente falleció. Quiero que Putin y su gobierno sepan que tendrán que rendir cuentas por lo que le han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y ese día será muy pronto. Pero en medio del luto, Yulia Navalnaya se transformó, en cuestión de días, en un símbolo para la oposición rusa. Asistió a la reunión de ministros exteriores europeos, se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y dejó clara su determinación para continuar con el legado de su marido. Darle una posibilidad a la mujer de Navalny en este contexto creo que primero es muy prematuro, pero por cierto que puede ser una figura, no obstante que se necesitará un tiempo para poder crear
una figura apoyada desde el exterior. Una apuesta que podría ser arriesgada, ya que al estar fuera de su país y apoyada por potencias occidentales, su imagen podría ser asociada a la de alguien que es fácilmente influenciada, tanto por los intereses de Estados Unidos como de la Unión Europea. Un riesgo para convertirse en la sucesora de quien fuera el máximo opositor a Vladimir Putin. 1 de la mañana con 52 minutos y antes de despedir esta entrega informativa les queremos comentar también y queremos dedicar también esta entrega informativa a nuestro compañero Juan Romero, quien falleció durante la jornada de este martes, a quien recordamos, por cierto, con mucho cariño. Nos acompañó varias ocasiones, largas noches ahí en el turno de noche, valga la redundancia, aquí en la sala de dirección. Así que, Juan Romero, un abrazo al cielo, un abrazo también y nuestras condolencias a toda su familia y sus más cercanos. Y cuando es la 1 de la mañana con 52 minutos, ya cerramos esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía, los invitamos como siempre a que sigan en TVN Canal 24 Horas. Que estén muy bien, buenas noches.